Amigos míos, lo que está sucediendo en Pekín en este preciso momento es, sin duda, el acontecimiento más significativo de la política exterior estadounidense en décadas. Por no decir explosivo, sí, amigos míos, el Air Force One acaba de aterrizar en la capital china. Para el observador común, es solo una visita oficial después de 9 años de pausa. Para el analista de élite, que eres tú quien me acompaña aquí, lo que estamos viendo no es una visita, es una invasión diplomática coordinada. La señal de alerta máxima vino de la propia nomenclatura oficial de Pekín. Ellos no llamaron a esto una reunión de cumbre. Ellos lo clasificaron como State Visit Plus, visita de Estado Plus. ¿Qué es eso? En la gramática cifrada de la diplomacia china, el término plus no es una cortesía, es una señal de reverencia mezclada con miedo. Es el reconocimiento de que el invitado no vino a pedir favores, vino a presentar los términos de un nuevo orden. La tesis aquí es muy clara. Trump no fue a Pekín para negociar tarifas de soya. Él fue para demostrar que tiene el control de las válvulas que permiten al dragón respirar. El impacto de esto es una inversión de polaridad en la balanza de poder global sin precedentes. Por primera vez en casi una década, un presidente estadounidense entra en el reino del medio teniendo todas las cartas, todas las palancas y sobre todo el oxígeno económico de China. China es un dragón de acero. Pero incluso los dragones necesitan oxígeno para escupir fuego, y el oxígeno de China fluye por una sola tubería, el estrecho de Hormuz. Y Trump no fue a Pekín para pelear, fue para mostrar que su mano ya está en la válvula. Y antes de que descifremos el ejército de CEOs que desembarcó de ese enorme avión de Donald Trump, necesito tu percepción técnica aquí abajo. ¿Tú crees que China todavía tiene fuerzas para resistir a esta presión? ¿O Xi Jinping ya aceptó que el mandato del cielo cambió de manos? Comenta aquí ahora, ¿se volteó el tablero o China resiste? Leo cada análisis. Porque aquí es donde separamos a los que solo ven el papel tapiz de los que entienden la estructura. Y amigos míos, Trump no llegó solo a China. Llevó todo el arsenal de los CEOs más poderosos del mundo. El poder blando está en acción y es de acero. Trump no trajo solo diplomáticos de carrera con portafolios llenos de memorandos inútiles. Él trajo un ejército de poder económico y tecnológico que Pekín nunca había visto bajar de una aeronave. En el Air Force One, sentados junto al presidente, estaban los dueños de las llaves del futuro. La presencia de Jensen Huang de Nvidia es el dato técnico que necesitas tomar como referencia. Huang no estaba en la lista original. Él voló a Alaska para interceptar el Air Force One, en el último segundo después de una llamada directa de Trump en la mañana del martes. China es adicta a los chips de IA, y Nvidia tiene el monopolio del hardware que alimenta el sistema de vigilancia, el procesamiento y la modernización militar china. Tener al dueño de Nvidia en un avión de Trump es un mensaje directo. Tú controlas las tierras raras, pero yo controlo el cerebro de tu inteligencia artificial. Junto a él, Elon Musk y Tim Cook. Musk representa la infraestructura de satélites Starlink y la movilidad eléctrica que China intenta dominar, pero que ahora depende de la arquitectura estadounidense. Cook representa la red de producción que sostiene el PIB de exportación chino. En total, 17 directores generales de gigantes como BlackRock, Goldman Sachs, Boeing y Qualcomm están en la mesa de negociación de Donald Trump. Para darle el peso real a esta delegación, necesitamos mirar la historia reciente. Veamos el caso de Nvidia. En menos de 3 años, pasó de ser una fabricante de tarjetas de video a la empresa más valiosa del mundo, esencial para la defensa nacional. Sus chips H100 y H200 son los pozos petroleros del siglo XXI. China intentó, a través de espionaje e ingeniería inversa, crear su propia litografía avanzada, pero fracasó miserablemente en la campaña de software de precisión. En la práctica, Trump llevó a los dueños de las llaves dentro del Palacio del Pueblo. Él mostró que la tecnología que China más necesita para no colapsar está sentada a la mesa, pero solo será accesible bajo los términos de Washington. Es el uso del poder corporativo como una extensión de la fuerza militar. Si China pierde el acceso a esos 17 hombres, su sistema operativo simplemente deja de funcionar. Y si miras detrás de escena de esta visita, vas a entender por qué Pekín está en pánico. Normalmente, una visita de Estado de este tamaño se coreografía con meses de anticipación.
Las agendas se bloquean, los protocolos se revisan hasta el cansancio. Esta vez, el anuncio oficial de China solo llegó con 2 días de anticipación. ¿2 días? Eso es algo inédito en la diplomacia del Partido Comunista. En el lenguaje interno del partido, eso significa que los bastidores estaban en llamas. Ellos estaban en modo de crisis tratando de cerrar una agenda que se resistía a quedar cerrada. ¿Y el motivo? Washington envió el ultimátum 10 días antes. El estrecho de Hormuz y la crisis en Irán tendrían que estar en el centro de la mesa. No hay negociación, no hay rodeos. De eso vamos a hablar en este encuentro, dijo Trump. Pekín intentó desesperadamente sacar ese tema de la agenda, pero fracasó. El efecto secundario de ese fracaso fue el viceprimer ministro chino, el hombre que controla la economía de 1.400 millones de personas, voló apresuradamente a Corea del Sur, apenas un día antes de que se reuniera con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. ¿Pero por qué la emergencia, me preguntas? Porque China se dio cuenta de que el cerco se estaba cerrando. Irán acaba de rechazar una propuesta estadounidense. Y Washington sospecha que China está utilizando corredores ferroviarios en Rusia y Asia Central para enviar bienes de doble uso a Teherán. Irán, porque sirven para uso civil y también para uso militar. Y pon atención al nudo estratégico. Estados Unidos ahora controla el flujo de energía que alimenta a China a través del dominio militar en Hormuz. Esa siempre ha sido la gran jugada de Estados Unidos para confrontar a China. Hace 10 meses Trump estaba desesperado buscando otros proveedores de minerales raros porque China estaba cortando el suministro. Con eso ya resuelto y en ese papel entra Brasil como el segundo mayor proveedor de este elemento tan crucial para la defensa estadounidense, China entró en el radar. Hasta aquí, China intentaba usar Taiwán como herramienta de presión, sugiriendo que cualquier escalada en Medio Oriente le daría libertad a Pekín para moverse sobre la isla. Pero Trump invirtió la lógica. Él mostró que si China mueve un dedo en Taiwán, Estados Unidos no necesita disparar un tiro en Taipei, simplemente cortan el suministro. En Hormuz es el jaque mate energético aplicado con precisión algorítmica. Y en medio de este torbellino geopolítico que está ocurriendo ahora mismo en el corazón de China, Xi Jinping tomó una decisión simbólica muy fuerte. Llevó a Trump al Templo del Cielo. Este es el lugar donde los antiguos emperadores realizaban rituales sagrados para afirmar la Tianxia, el mandato del cielo. Xi no está haciendo turismo. Él estaba tratando de proyectar a China como una civilización de 5,000 años. ¿Entendiste el mensaje? No estás jugando con el mocoso Trump. Bueno, ese mensaje intenta evocar el respeto histórico que él sabe que Trump tiene por líderes fuertes y tradiciones milenarias. Tianxia no es solo un concepto filosófico. Es el intento de Xi de proyectar una China imperial para un líder estadounidense que solo respeta la fuerza y la tradición. Pero para el analista atento, el detalle explosivo no fue el escenario, sino quién estaba traduciendo las palabras. Los relatos indican que la única intérprete en la reunión privada entre los dos líderes fue la propia hija de Xi Jinping, educada en Harvard y con dominio del inglés. Amigos míos, permítanme hacer una observación muy importante. Miren cómo los dictadores son hipócritas. La hija de Xi Jinping fue educada en Harvard, en los Estados Unidos de América. Traduciendo para ustedes, régimen comunista. Sí, el socialismo. Sí, una dictadura. Pero para nosotros, para mis familiares, el mejor de los mundos. Mi hija se va a graduar en Harvard. Ese es Xi Jinping, mis amigos, y no es algo exclusivo de él. Los dictadores de Irán también mandan a sus hijos a estudiar a Estados Unidos y Europa. La militancia globalista de izquierda que condena el capitalismo también manda a sus hijos a estudiar en Harvard o en las mejores universidades británicas. Mis amigos, no vuelvan a caer en esa. Ahora, volviendo al encuentro de Xi con Trump. El hecho de que la hija de Xi esté traduciendo directamente la conversación con Trump revela algo muy peligroso. Eso fue un grito de aislamiento político, porque un dictador que controla el sistema autoritario más poderoso de la Tierra usaría a su propia hija como intérprete. La respuesta es el colapso de la confianza. Xi Jinping ya no confía en su propio aparato diplomático.
Él teme que sus traductores oficiales sean agentes de facciones rivales dentro del Partido Comunista o que distorsionen sus palabras para generar crisis. Esto se conecta directamente con las purgas militares que ocurrieron recientemente en China. Generales de alto rango desaparecieron, el liderazgo de la fuerza de misiles fue decapitado y Xi no ha salido de China desde octubre pasado. Él se saltó la cumbre de los BRICS, algo impensable hace un año. La señal es clara, Xi Jinping está rodeado de enemigos internos y usa a la familia como la última línea de defensa de su comunicación. Él está vulnerable y Trump lo sabe muy bien. Sentarse sin asesores le permite a Trump evaluar si el hombre frente a él todavía comanda el sistema o si es solo una fachada para el partido al frente. Ahora, pon atención. Para entender por qué China perdió la capacidad de presión, necesitamos hablar de física y logística. Para China, el estrecho de Hormuz es el segundo punto de estrangulamiento más crítico del planeta. El primero es el estrecho de Malaca. Sin Malaca, China se acaba, pero sin Hormuz no tiene petróleo, porque por ahí pasa el 20% del petróleo mundial, eso ya lo sabes, pero para China ese número es mortal. Entre el 40 y el 50% de sus importaciones de energía dependen de ese canal. A través de la Operación Furia Épica, Estados Unidos no solo degradó la capacidad militar de Irán, sino que destruyó la arquitectura financiera que sostenía a China como garante de Teherán. Porque en julio de 2025 el canciller chino Wang Wei prometió apoyo total a Irán contra el acoso estadounidense. Sí, amigos míos, incluso usaron esa palabra. Meses después, la doctrina Trump, la fuerza militar masiva aplicada simultáneamente con el asfixiamiento económico, dejó a Irán de rodillas y a China sin su principal activo en Medio Oriente. La vulnerabilidad estructural de China hoy es energética. El Air Force One aterrizó exactamente sobre esa herida. Trump llegó con la doctrina del estrangulamiento. Si Pekín no coopera en la desnuclearización de Irán y en la estabilidad de Hormuz, Estados Unidos mantiene la llave cerrada. La logística de cerrar Hormuz es sencilla para quien tiene la marina que poseen los Estados Unidos. No es necesario un bloqueo total. Basta la incertidumbre del seguro marítimo y la patrulla activa para paralizar el flujo. China, aunque todavía está importando petróleo, ha perdido mucho en estos últimos meses. Convertir la doctrina que compone el contacto con la doctrina en contacto de Hormuz. Hormuz compone la doctrina Hormuz. Su expansión global, la franja y la ruta, depende de oxígeno que no produce y no protege. Trump secuestró el oxígeno del dragón. Secuestró oxígeno del dragón, y el dragón necesita respirar. Mientras el drama se desarrolla en Pekín, el resto del mundo siente el efecto dominó. En Rusia, la factura de la guerra de Putin finalmente se hizo pública. Medios independientes revelaron que el número de militares rusos muertos ya superó los 352,000. Putin está exhausto y empieza a buscar salidas. China, que era el escudo económico de Rusia, ahora está demasiado ocupada tratando de salvar su propio pellejo en Pekín como para seguir financiando la aventura de Putin. Al mismo tiempo, Taiwán acaba de firmar un cheque de $25,000 millones para la compra de armas estadounidenses. Ellos están adquiriendo el sistema HIMARS, misiles Javelin y tecnologías de defensa contra drones. Taiwán entendió que la mejor defensa contra enjambres es la tecnología de precisión. China mira a Taiwán y ve que el costo de una invasión se ha vuelto prohibitivo, especialmente cuando su propia economía está siendo asfixiada por una guerra comercial que no esperaba perder. Y amigos míos, el veredicto es inevitable. Lo que veremos en Pekín durante los próximos días no es un encuentro de iguales, es un ajuste de cuentas histórico. Trump no llegó como un suplicante. Él llegó como líder de una nación que demostró en los desiertos y cielos de Medio Oriente que la proyección de Occidente sigue siendo inigualable. Él trajo el arsenal de las democracias en forma de directores generales y el control de las arterias energéticas en forma de dominio militar. Economía, poder bélico. Xi Jinping, por otro lado, mostró las señales de un imperio en retirada usando rituales antiguos y secretos familiares para intentar ocultar la fragilidad de un sistema para ocultar la guerra de los datos y de la energía. La moraleja de esta historia es que la masa bruta y el tamaño del PIB no vencen a la inteligencia algorítmica y al control de los puntos de control.
China descubrió que su mandato del cielo está condicionado a la autorización de quien controla el oxígeno del sistema. Ahora pon atención, el tablero giró, y quien no entienda este nuevo código será solo un peón en la historia de los demás. Y si quieres tener acceso a la continuación de este tema de inteligencia, creamos nuestro propio búnker de discusión, libre de censura, libre de quejas interminables de este gobierno y de esos medios. Entonces ven y accede al mapa que te muestra lo que realmente está pasando en el mundo. Mis amigos, el código QR está apareciendo en la pantalla, el enlace está en el primer comentario fijado y en la descripción del video, y hay más. Creamos un canal de series y películas sin la cultura woke, con análisis, con recomendaciones de cine, que incluso abordan este conflicto que está ocurriendo en Medio Oriente ahora en los últimos meses. Así que aprovecha nuestro canal, una curaduría de series y películas para que disfrutes y pases un buen rato con tu familia el fin de semana. El enlace también está en la descripción del video, en el primer comentario fijado y aquí en la tarjeta. Ven a conocer nuestros análisis. Mi amigo, blinda ahora, blinda tu mente. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en el video. Una vez más, da trabajo hacerlo. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en el próximo video. Hasta entonces.